Bueno, Perfecto. para sumar a la presentación del tema, eh, ustedes saben, yo estoy desde el año 2017 militando esta cuestión. Tengo un gran maestro para el tema de la tasa de interés específicamente y para la profesión en general, pero sobre todo para la tasa de interés, que es Julio González Rubio. De hecho, yo en los escritos que hago, lo cito a él específicamente y por una cuestión de respeto. No coincidimos en todo, van a ver que vamos a polemizar hoy. Sí lo respeto muchísimo porque si bien el análisis jurídico que ahora va a adentrarse Julio González Rubio, porque además es una persona además de ser litigante, es muy técnico y muy estudioso, considero que desde el punto de vista de la cuestión etimológica o ius naturalista, acá hay que dar a cada uno su ius, ¿bien? Y no podemos convalidar fórmulas que antes de la capitalización anual le daban al trabajador y por consiguiente a su abogado, porque cobra porcentaje, un monto que no representa hoy, antes de la capitalización, menos del 20% del poder adquisitivo del dinero comparado contra otros índices, por ejemplo, el precio del dólar, o por ahí un 30% contra el índice de precios al consumidor de la capital federal. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros vinimos trabajando por este asunto. En 2017 di la primera disertación en el Congreso de las Américas en la UCA, después ya empecé a darla en la SAD en 2018 en Bariloche, 2019 en Mar del Plata, 2020 y 2021 virtual. Cuando salió este acta, discutimos en privado, en buenos términos, por supuesto, con Casiano el tema del 770 y qué pasa con aquellas dos salas que al día de hoy no la aplican, que son la 2 y la octava. Y veremos de aquí en adelante qué es lo que va a hacer la Corte, si va a ir a una cuestión de indexación más tasa pura, si va a intervenir esta cuestión de la capitalización o no, pero el gran protagonista acá es el doctor González Rubio, que tiene una trayectoria de 40 años de abogado, que tuvo más de 1000 juicios en trámite, y al cual queremos escuchar todos. Así que, Julio, te cedimos la palabra, no sin antes anticiparte que vamos a polemizar con algunas de las cuestiones, pues ya en la previa estuvimos discutiendo con Julio, pero por supuesto acá todo el mundo tiene libertad para decir lo que quiere. Bien, eso es lo que caracteriza a nuestra asociación. Julio es uno de los fundadores de la Asociación Abogado del Fuero, así que además por eso también le demos un respeto especial. Adelante, Julio, te escuchamos atentamente. Y además porque soy viejo, por eso. Escúchame, el tema es así. Yo en los recursos que planteo, y los fui mejorando a través del transcurso del tiempo, planteo tres alternativas: la indexación más intereses puros, la capitalización mensual de los intereses, pidiendo la inconstitucionalidad de los artículos 770 de la Ley del Contrato de Trabajo, del Código Civil, y el 623 del Código Civil de Vélez, porque los juicios son viejos, o la actualización al valor real, que son la teoría de las deudas de valor que preconizó Alterini allá por los años 60 y 70. Desde ya que la única alternativa válida es la indexación más una tasa de interés pura, porque es la única que responde realmente a la depreciación del dinero. Todas las estadísticas que hay de todas las provincias son muy parecidas, pueden discrepar en un 3 o 4% de acuerdo a la canasta que se tome como modelo. No sé por qué los jueces tienen miedo a la palabra indexación. La otra, que es la capitalización mensual de los intereses, es positiva, también es bastante engorrosa de hacer, y la teoría de las deudas de valor es directamente absurda, porque la teoría de la deuda de valor lo que hace es indexar el valor de una prestación por un solo precio, el precio de esa prestación, que es lo que hacía Alterini. Para mí son todos parches. El tema de la indexación por índice de precios del consumidor tiene la gran dificultad de que por muchos años
no tuvimos un índice de precios al consumidor del INDEC que no estuviera fraguado. Desde el año 2007 al 2015 no representaba la realidad. Solamente hay un índice válido desde el año 2016 y se nota muy bien si los comparamos con la evolución del RIPTE. A mí, en las quejas, con voto de Abramovich, de un procurador fiscal, me aceptó las quejas en el año 2017, recomendó aceptarlas, basándose en la evolución del RIPTE. La confiscación que se hacen es mucho más grave de lo que dice Nahuel. Yo tengo juicios muy, muy viejos que se tardó en trabar la litis, en donde sentencias de $17.000 se transformaron en sentencias de $500. Tengo casos del juicio que yo creo que si duran un poco más, el actor le va a tener que dar dinero al deudor, al acreedor, al deudor. Esto creo yo, y escucharé con atención lo que dice el doctor Casiano Hayten, para mí es en todo lo fuero. Esto no es un problema de laboralistas, es un problema de la justicia y viene de larga data. No sé por qué los jueces tienen una especie de resentimiento contra los acreedores. Deben tener la figura del Shylock, del mercader de Venecia, o deben tener incorporada la doctrina de la Iglesia del siglo XV que decía que cobrar intereses era pecado, ¿no? Bueno, estamos en el siglo XXI, obviamente, pero siempre están recortando. Es decir, básicamente para ser juez hay que ser una persona que recorta derechos fundamentalmente. Fíjense que cada vez que una sentencia ustedes escuchen hablar de morigerar, del prudente arbitrio judicial, siempre, indefectiblemente, va a ser para quitar derechos, nunca para dar derechos. Eso es una formación jurídica que tienen nuestros jueces y probablemente nuestros abogados, que es nefasta. Una vez, cuando yo cursaba contratos, el doctor Grisolía en esa época nos preguntó por qué existía el principio del favor de Vitoris. Y todos a uno, como fuente ovejuna, dijimos que era la parte más débil de la relación. Y entonces él nos dijo si les parecía que en un juicio laboral de Pérez contra Ford Motor Argentina, la parte más débil de la relación era Ford Motor Argentina. Pero ese concepto lo tienen incorporado. Entonces, esta acta, que si uno la mira bien, yo le diría que yo promovería un juicio político a los 30 jueces de Cámara, no sé si son 30, porque 24. Si recién, ¿son 24? Bueno, sí. Es los 24. Porque si recién ahora, en 2022, se dan cuenta de lo que yo sostenía en el 2011, es porque no sirven como jueces. Es decir, son gente que está ahí y que construye silogismos. Yo he hecho estas apelaciones litigo poco en Capital, ante 3 o 4 jueces, ¿no? Y la verdad que las sentencias eran horrorosas, eran puros clichés, puro copia y pegue, decirme que la indexación fomenta la inflación, que los altos intereses fomentan la inflación. Yo les digo en mis recursos, pues entonces la Reserva Federal y el Banco Central Europeo deben estar totalmente equivocados y no saber nada de economía. ¿Por qué? Porque cuando hay inflación, como lo están haciendo ahora, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo suben las tasas de interés. En realidad, lo que fomenta la inflación, que no es el caso de los juicios, sería en todo caso las bajas tasas que aplican los jueces. Pero acá es un problema de quién se lleva el dinero. Si el dinero se lo llevan, no digo los trabajadores, los acreedores que tienen derecho a su patrimonio, o se lo llevan los demandados, que generalmente están bicicleteando porque es un gran negocio pagar. Yo siempre digo que en la Argentina el mejor negocio es no pagar las deudas. Y siempre digo, cuando uno en Estados Unidos
le dice te voy a hacer un juicio, el deudor tiembla. Y en la Argentina, cuando uno dice te voy a hacer un juicio, el deudor dice mira cómo tiemblo, se ríe, porque la verdad que no le preocupa en lo más mínimo. Julio, te interrumpo un segundo porque hay un comentario que tiene lo que estás diciendo del doctor Facundo Giampaoli que dice quizás los jueces son reacios a indexar los créditos porque el principal deudor del sistema es el Estado en todos sus niveles. ¿Qué opinas? Bueno, son empleados del Estado, eso es real, pero también es tonto. ¿Pero vos crees que uno de los principales deudores es el Estado mismo? Está bien, pero el Estado, ¿sabes? Eso me lo dijeron en Provincia de Buenos Aires, cuando la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires estableció como doctrina legal las tasas pasivas, ¿no? Yo, como soy un ingenuo y creo en la gente que piensa, o sea, no creo en las teorías conspirativas, creo en la idiotez humana más bien, y estoy hablando de la idiotez de los jueces, ¿no? Yo digo, pero a ver, si la provincia de Buenos Aires, en ese caso concreto, porque a mí me dijeron ese argumento, que están cuidando el patrimonio de provincia RT y de las deudas de la provincia, pero si la provincia tiene deudas, lo que tiene que hacer es convocar a los acreedores, hacer un plan de pagos, defoltear si quieren, emitir bonos y refinanciar la deuda, como hacen todos los deudores del mundo, refinanciar la deuda. Pero no puede ser que porque la provincia tenga deudas, Ford termine pagándole a mis clientes menos dinero del que corresponde. Eso es ridículo y es tonto que un juez pueda razonar así. Y realmente no lo creo. Yo directamente creo que no entienden nada. Perdónenme, pero yo creo que los jueces no entienden nada. Y tengo mis dudas de que los abogados entiendan algo. Ahora se dan cuenta porque es muy grosera la pérdida del poder adquisitivo. Pero esto yo no lo viví, pero lo conozco. Esto viene desde el año 45, 46, 47, cuando empezó a crecer la inflación. En el año 59, con el gobierno de Frondizi, las tasas de intereses eran reguladas por el Banco Central de la República Argentina y eran un 36% anual. La inflación del año 59 fue un 109% anual. Y ya tenían todos estos clichés de que las tasas reguladas son ajenas a la justicia porque lo decide el poder legislativo y el poder político. Son pavadas, son gente que no se quiere jugar, gente a los cuales la justicia no les interesa en lo más mínimo, y además son incapaces porque no entienden nada. ¿Cómo podemos estar hablando de nominalismo? ¿Cómo podemos estar hablando de intereses, esto que no lo saben, que es la tasa de interés simple y la capitalización es la tasa de interés compuesta? Y que la aplicaron, perdonen, la aplicaron, ¿se acuerdan de la fórmula voto? ¿Alguno de ustedes se acuerda de las acciones civiles cuando aplicaban la fórmula voto? Sí, lógico. Bueno, la fórmula voto capitalizaba los intereses. Cuando hacía 1,6 a la 15ª parte, eso era capitalización de intereses. Y los jueces la aplicaban y no sabían de que estaban capitalizando intereses porque son copia y pegue. Entonces, esto realmente, fíjense el nominalismo, que es la base de todo el problema. Es decir, usted contrata un peso, debe un peso más unos intereses. El nominalismo, si ustedes leen a Vélez, el artículo 619 del Código Civil, y van a la nota, Vélez estaba hablando de monedas duras, de escudos de plata y doblones de oro. No estaba hablando de canguritos, ballenitas y papeles pintados como estamos hablando nosotros. Pero fíjense, son tan perversos los jueces que cuando se derogó la convertibilidad y nadie se dio cuenta, yo sostuve, no lo peleé porque no valía la pena, pero yo sostuve que habían cambiado la moneda, porque nos habían cambiado pesos convertibles por pesos no convertibles. Y yo tenía sentencias impagas en pesos convertibles. Y dije, yo quiero pesos convertibles. No, me pagaron con pesos no convertibles y devaluados. Pero dejémoslo ahí. Esta acta tiene un primer problema que le comenté hace un rato a Nahuel. ¿Por qué creen ustedes que esta acta es de aplicación inmediata? A ver, primero, todos los juicios que están ahora en Cámara, esta acta no se puede aplicar, salvo que la parte actora haya apelado
la aplicación de los intereses tal cual se venía aplicando. O sea, esas actas, no me pregunten los números, de los 3 numeritos, venían aplicándose sin capitalización de intereses. Si ustedes no lo apelaron, si ningún abogado lo apeló, ¿por qué la Cámara la va a modificar? No puede. Eso tiene cosa juzgada, ese aspecto de la sentencia. Entonces están esperando que la Cámara diga que ahora se aplica esto, cuando no puede aplicarse. Algunos dicen que se aplica en la etapa del artículo 132. No pueden. La sentencia está firme, no pueden capitalizar los intereses. Esto puede aplicarse en primera instancia para el futuro. En este momento no se puede aplicar, hay cosas juzgadas. Salvo casos, Nahuel me dice que él lo apela, yo lo apelo, yo acabo de recibir una sentencia de la Sala 2, con voto de Sudera, que en disidencia, ¿cómo se llama? Bior. García Bior, Andrea García Bior. Y ella en disidencia, en minoría, y Pesino adhirió a Sudera, donde rechazan la aplicación de esta acta. Pero yo la tengo apelada. O sea, lo que resolvieron es mi apelación. Entonces yo ahora me voy a ir a la Corte. ¿Pero por qué? Porque la sentencia fue apelada. Pero si no estuviera apelada, ¿qué podría defender yo? Si me la aplican, se van a ir las demandadas. Es más, yo pienso que por lo menos las medianas y grandes empresas, no digo el almacenero de barrio, la van a recurrir todas a la Corte con esta sentencia y ejecutar la parte que no vamos a tener intereses, salvo que la demandada diga que acepta los intereses anteriores. No se va a poder hacer una ejecución parcial de lo aceptado. O sea, va a tener muchas... Discúlpame, Julio, ¿no crees que igual las demandadas van a ir a la Corte porque estamos capitalizando una tasa efectiva? Desde ya, yo creo que el artículo 770 es inexplicable y confirma lo que yo diga. Yo recién le decía a Nahuel, esto viene del Código de Obligaciones de Alemania, tengo entendido. Pero el alemán es un idioma muy complicado para traducir. Seguramente lo tradujeron mal. Porque realmente, pero sí, el que sabe, yo no sé alemán, pero sí sé que el idioma de los filósofos. Es complicadísimo el alemán. Yo sé alemán y es complicado, sí. Es complicado. ¿Quién lo entiende el artículo 770? Yo lo tengo acá. Yo le aclaro que yo forcé en mis presentaciones la interpretación de la capitalización semestral o anual, ¿no? Yo la forcé. Me baso en el inciso B. Pero el inciso A es para contratos. El inciso C es el mismo del artículo 623 del Código Civil de Vélez, es decir, la capitalización que había cuando había una liquidación del 132. Eso existió siempre. La del D, otras disposiciones legales prevean la acumulación. Bueno, hay una disposición legal, ahora si quieren se las digo, pero prevé la acumulación pero con tasas pasivas, es una risa. Y la B, que dice la obligación se demande judicialmente, en este caso la acumulación opera desde la fecha de la notificación de la demanda, pero no dice si se opera a partir de ahí, que yo lo interpreté así, y después decimos mensualmente, semestralmente, anualmente, pero no lo dice, o sea, es nada claro. Y además es absurdo porque, a ver, fíjense, si la acumulación de los intereses, o sea, sería una primera capitalización, corre a partir de la notificación de la demanda. ¿Ustedes se dan cuenta lo que significa esto? Que el abogado que es negligente o que por algún motivo está tapado de trabajo y presenta una demanda a los 2 años y medio cuando vencería la prescripción si suspendió o hizo el seclo, capitaliza 2 años y medio de intereses. El abogado diligente que inicia el juicio al día siguiente del despido, si pudiera, no hubiera seclo, qué sé yo, no capitaliza ningún interés. Yo no vi jamás absurdo mayor que este. Capitalización a partir de la notificación de la demanda. ¿Cuál es el motivo de eso? ¿Quién lo inventó? ¿Quién lo inventó eso? ¿Por qué a partir de la notificación? ¿Qué? ¿No está en mora? ¿Vamos a volver con el tema? Porque con esto hasta podríamos llegar a decir que como los derechos son litigiosos, los intereses deben correr solamente a partir de la sentencia y no a partir del despido o a partir del nacimiento de la obligación.
pero se olvidan de que los jueces declaran derechos, no constituyen derechos. Entonces, yo realmente no sé. Esta norma, yo creo que no, el acta creo que no va a resistir, no sé, va a generar miles de incidencias, los juicios en vez de durar lo que duran van a durar el doble. Y yo siempre digo, a ver, y discúlpenme, ¿no? Pero yo siempre, y lo dije en AFTE muchas veces, donde hay un problema el ingeniero busca la solución. Donde hay una solución, los abogados buscamos un problema. Siempre estamos trabando, tan difícil es ser sencillos. Fíjense, la indexación en Chile y Uruguay tienen como una especie de moneda judicial. En Uruguay se llama unidad ajustable, en Chile unidad de fomento. Cuando uno demanda, no demanda en pesos uruguayos ni en pesos chilenos, demanda en unidades de fomento o en unidades ajustables. Y se va automáticamente, se condena tantas unidades ajustables. Y nadie se hace ningún problema. Usted al día del pago convierte las unidades ajustables en pesos uruguayos o las unidades de fomento en pesos chilenos y ya se acabó el problema. Pero no, acá nada puede ser sencillo. Si ustedes vieran los fallos de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, de la Suprema Corte, son vergonzosos. Las pavadas que dicen, hay uno que falleció, que casi me agravió, pero en virtud de que falleció no le pude contestar. Las pavadas que dicen son insoportables. Dicen, por ejemplo, que las tasas pasivas de intereses, y aclaro esto porque no todos somos de capital, que no se pueden cobrar las tasas activas porque eso incluye en el split bancario, o sea, los gastos bancarios, etc. Eso es lo mismo que si a ustedes le dijeran que a ustedes le revientan un auto en derecho civil y que el precio, o sea, destrucción total de un auto, y que el precio, la indemnización que le tienen que dar no es el precio del venta del vehículo en concesionaria, sino el precio que compra la concesionaria a la fabricante, porque el resto es la ganancia, los gastos, los costos de comercialización de la concesionaria. ¿Pueden jueces decir semejante disparate? El precio de venta del dinero es la tasa activa, pero la tasa activa es el precio de venta de un mutuo. Y acá no estamos hablando de mutuo, en los juicios estamos hablando de deudores morosos. O sea que ni siquiera la tasa activa es válida, porque la tasa activa es la que le cobran a cualquiera de ustedes cuando va al banco, da garantías, se compromete al pago, y no cuando usted se queda con el dinero ajeno. Ahí tiene que haber los verdaderos intereses moratorios, que son más altos que los compensatorios. La tasa activa es un interés compensatorio. Pero yo digo, ¿para qué? Iba a decir una mala palabra, perdón. ¿Para qué estudiamos en la facultad los intereses moratorios, compensatorios, punitorios, y después cuando se aplican cualquier cosa? Ahora, reitero, todo esto no tiene mucho sentido. Yo creo que estamos haciendo como discusiones bizantinas. Es decir, ustedes saben, ¿no?, que cuando los turcos estaban tomando Constantinopla, los monjes estaban hablando sobre el sexo de los ángeles. Ese es el origen de la frase de discusiones bizantinas. Esto lo va a resolver la Corte. Y yo no veo que tengamos mucho que discutir en esta materia. Lo que sí creo que hay que hacer presión sobre la Corte, lobby sobre la Corte, que los empresarios lo deben estar haciendo, para que saque algo razonable y no estas soluciones de término medio que suele inventar la Corte para quedar bien con Dios y con el diablo. Yo no quiero que queden bien con el Dios, con el diablo. Yo quiero que los deudores paguen las deudas. Nada más, así de sencillo. Que mis clientes, sí, Perdón, que mis clientes cobren lo que se le debe. Perfecto. Sabes que antes estabas hablando del artículo 770 y de por qué una de las pautas es la notificación de la demanda. Y a mí me gustaría saber la opinión del doctor Hayton al respecto. Casiano, ¿me contás un poco cómo podemos interpretar esto? Sí, dale. Vamos a intentar ser apenas complementario de todo lo que dijo Julio, ir un poco a lo que dice el 770. Tenemos, como dijo Julio, 4 incisos. El primero es una cláusula expresa que autoriza la acumulación de intereses
con una periodicidad no inferior a 6 meses. Lógicamente esto solo se aplicaría en el ámbito contractual. Se podría aplicar en laboral si hay un contrato específico que disponga una cláusula. No lo vi nunca, pero eventualmente podría ser un contrato de un alto ejecutivo que prevea esto. Lógicamente no lo hay, no lo va a haber, pero no está prohibido. Inciso B, la obligación se demanda judicialmente. En este caso, la acumulación opera desde la fecha de notificación de demanda. Y aquí había dos interpretaciones. Hay quienes decían, capitalizás cuando notificás. Lógicamente, si los deudores, los demandás por responsabilidad solidaria, en este sentido la solidaridad propaga efectos en las obligaciones, con lo cual se propagaría el efecto de capitalización hacia todos los demandados, con lo cual basta con que notifiques al primer demandado sin la responsabilidad solidaria para que capitalice si esa capitalización perjudique o beneficie a todos, ¿no? ¿Y por qué se toma la notificación? Y bueno, como dijo Julio, podés tardar 2 años y medio, podés tardar 2, podés tardar un día, pero capitalizar, de algún modo, lógicamente, entre el hecho, el despido indirecto, o entre el accidente, o entre el momento a partir del cual empezás a contar intereses y la notificación, hay un periodo de tiempo que pasó. Hay un periodo de tiempo en el cual se depreció tu dinero, se depreció tu capital. Alguna fecha inicial tenés que tomar. Me parece lógico tomar la notificación de la demanda. Y después la discusión es la periodicidad, si es mensual, si es semestral, si es anual. Me parece que el acta tomó también una cuestión lógica. Decir, bueno, ponemos el periodo de un año. Hablaban todos que no tenía que ser inferior a 6 meses. Eso de los 6 meses surge del inciso A y no tiene nada que ver. Y no tiene nada que ver con... Podrían haber dispuesto la capitalización anual, mensual, semestral, bianual, lo que sea, cada 2 años, ¿no? El 770, coincido con Julio, podría haber sido más claro, no lo es, pero al menos tenemos una norma que nos permite corregir un poco las obligaciones de la suma de dinero, ¿no? Y el inciso C, que varios jueces lo aplican, casi todos lo aplican, sobre todo lo pedimos cuando la demandada, lógicamente, una vez que está hecha la liquidación, no te cumple. En este caso, empezás a capitalizar a partir de que el juez manda a pagar la suma resultante y el deudor es moroso en hacerlo. El inciso C tiene un poco menos de complejidad. ¿Dónde radica la génesis de todo este problema? También lo anticipó Julio. Bueno, la primera discusión radica en ver si los créditos laborales son obligaciones de valor o son obligaciones de dar suma de dinero. Necesariamente tenemos que recurrir al Código Civil, para eso está. Es interesante esta discusión, no me parece que sea absurdo lo de las obligaciones de valor. De hecho, el 772 del Código habla de obligaciones de valor, y no nos estamos obligando acá que la indemnización laboral es una indemnización, no es una deuda, uno no debe dinero, uno debe una indemnización. Lo que pasa es que quedamos atados por el principio nominalista de que tu sueldo de 10.000 pesos del año 2010, a la hora de hacer la cuenta, tenés que hacerlo sobre ese sueldo. Entonces, si lo tomás como obligación de dar suma de dinero, vas a tener que corregir, vas a tener que indexar, que actualizar o que capitalizar. Los jueces encontraron una buena forma, aplicando el Código Civil y Comercial para lo que dispone respecto a las obligaciones de dar suma de dinero, de cómo capitalizar, cómo actualizar esa deuda. Tenemos todavía subsistente el principio nominalista, totalmente lógicamente mitigado, ¿no? Mitigado por el índice SER, mitigado por el IPC, mitigado por el RIPTE, mitigado por el UVA, mitigado por un montón de índices que sí actualizan. Con lo cual hoy en día hablar de la prohibición o del principio nominalista ultranza parece ridículo. Entonces, si entendemos que son obligaciones de dar suma de dinero, bueno, tenemos que actualizar. Y una forma de actualizar es capitalizar, no hay duda, porque ese crédito se depreció, ¿no? Y si entendemos que son obligaciones de valor, bueno, el juez al momento de la sentencia, lo dice el 772, va a tener en cuenta cuál es el valor actual de esa suma y a eso aplicar los intereses. El desfasaje se te va a producir entre la sentencia de primera instancia y la de la segunda. Pero me parece muy interesante hablar de obligaciones de valor. ¿Por qué no? ¿Y por qué una sola cosa más? Y le paso la palabra a Nahuel, y después volvemos Julio, y así lo hacemos tipo coloquio, y es un poco más debatido el asunto. El caso de, porque esto me parece que mucha gente se lo está pasando por alto, el caso de si vos vas por accidente, por reparación integral, por acción civil, este caso entraría, según el acta, entraría dentro del acto. Con lo cual, en este caso, sí me parece que en este caso sería exagerado aplicar el acta. Porque estarías aplicando indemnización a valores actuales al momento de la sentencia, más capitalización anual, más tasa activa del fuero. Con lo cual, en ese caso sí, estarías sin duda, estarías multiplicando el crédito. Lógicamente, para el lector estaría buenísimo, sí.
Pero en ese caso me parece que sí, habría que hacer alguna salvedad. Ahí antes de pasarle la palabra a Julio. Sí, Julio estaba mirá, levantando la mano. Sí, pero después para hacerle el pase nomás, pues se la voy a dar ahora. Ahí Casiano, Julio, cuando esto yo lo vengo discutiendo con Julio, que me enseña y le discuto, a ver, no es alegre para nosotros que venga Julio, que sabe un montón, como abogado de parte actora, a cuestionar el acta, ¿bien? Pero está bueno porque es un debate jurídico, eso por un lado. Por otro, Julio me decía, no podés tomarlo como una deuda de valor, porque si lo referenciás, por ejemplo, en el PAN, y el PAN está congelado, no va a actualizar bien. Ejemplo 1. Otro tema que dijo Julio, y acá que hay mucha gente escuchando, esto va a quedar grabado. Julio, vos en un momento dijiste que a vos te interesaba que todos interpongamos el recurso extraordinario, y habías pasado el modelo, ¿te acordás? Sí. Bueno, eso lo vamos a volver a hacer, si estás de acuerdo, para que todos los que estén acá y quieran apelar la indexación usando tu modelo, que ya fue aceptado por el fiscal ante la Corte, el doctor Abramovich, lo podamos usar. Dicho esto, ahora sí te paso la palabra y dale para adelante con tus argumentos, teniendo en cuenta que sobre todo esta cuestión de las deudas de valor, porque a mí también me interesaba ese concepto, y vos cuando te fui con eso me tiraste con todo en nuestros debates jurídicos. ¿Puedo hablar? Sí, señor. Adelante, Julio. La deuda de valor no existen. Las deudas siempre son de dinero. La deuda de valor es un invento, un parche, que termina siendo la indexación por el valor de la cosa que está en juego. Ahora, el problema cuando vos tenés la inflación es que hay precios que suben y hay precios que bajan, porque la inflación es un promedio. Entonces, vos podés llegar, la inflación disimula un hecho que te lo voy a tratar de mostrar en una economía estable. Si vos creés que las deudas son de valor, vos dirías que si, por ejemplo, ahora comprás 100 toneladas de petróleo a, creo que está a $110 el barril, y dentro de 5 años se encontró la forma de aprovechar la energía solar en una forma económica y el petróleo baja a $10, y yo te vendí 100 toneladas a $100, ¿vos creés que dentro de 5 años no me pagaste y me debés 100 toneladas a $10? Las deudas siempre son de valor. Eso es un invento que disimula... De dinero, habías dicho, Julio. Son de dinero, siempre son de dinero. Déjame contestarte rápido. Sí, pero perdóname, te doy otro ejemplo. Te doy otro ejemplo. Sí. Yo, obrero, hoy me debés 2 millones de pesos, me quiero comprar un auto. Hoy me lo quiero comprar un auto, ¿no? ¿Qué me debes? ¿El precio del salario dentro de 5 años o el precio del coche que yo me quería comprar y que no pude comprar porque vos no me pagaste? Me quitás hasta la libertad de elección. Vos dentro de 5 años me debés la plata que yo debía. Después si puedo comprar el auto o no es otra cosa, pero no me podés bajar los salarios. De hecho, los salarios hoy en día, decime, todos los días suben. El RIT sube, los salarios suben, las paritarias suben. ¿Vos creés que los salarios subieron o que bajaron en los últimos 3 años? No, en términos reales bajaron. En términos reales, ahí está. Por eso el valor te sirve para actualizar el momento real. No hablemos del precio del valor del litro del petróleo. Hablemos del precio del salario. Hablemos del valor del salario. Hablemos de la incapacidad física. Si vos tenés una incapacidad física hoy de un 10% y yo hago una demanda donde mando 100.000 pesos y ese juicio dura 10 años, como duran los juicios, lógicamente, si tomamos tu principio nominalista, el juez al momento de la sentencia va a decir, Julio pidió 100.000 pesos, tengo que aplicar 100.000 pesos más la tasa que quieras. En cambio, si tomás el principio de la deuda de valor, que es una norma además, lo dice el Código Civil 772, bueno, el Código Civil el juez va a decir, esos 100.000 pesos, esos 100.000 pesos que vos reclamaste por tu 10% de incapacidad, si el juez dice, aplicando la fórmula voto o teniendo en cuenta el punto de incapacidad a 100.000 el punto, ese 10% es 1.000.000 de pesos, va a aplicar 1.000.000 de pesos a valores actuales más la tasa de interés. Entonces me parece que es muy importante hablar de valor. Estimado Casiano, es una norma, Julio. El 772 es una norma. Por más que no te guste, no, es una norma. Puede ser toda la norma que nos viene bien. Está lleno de estupideces. Antes no era norma, hoy en día es norma.
Pero no importa, yo lo que te digo es que yo Sí me importa, porque me está actualizando un valor. Y no me estoy cayendo en el principio ¿Qué no pasa? tranza, ni estoy ¿Qué cayendo dentro de la pasa? provisión de indexación. Pero vos sos típicamente un juez. No, No, gracias a Dios no. Vos Gracias a Dios no buscás no soy juez. la justicia, vos lo que buscás es hacer silogismos. A ver, yo hace 10 años el obrero ganaba No. 100.000. No hubo aumentos salariales, estuvieron congelados, todos los precios subieron, pero yo aplico la doctrina del salto de valor. Haces un silogismo, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, Sócrates es mortal. El resultado, perdóname, me importa 3 carajos. Así son los jueces. Julio, ¿y vos qué considerás que sería la mejor manera para actualizar un crédito? ¿Cuál considerás que sería el índice de precios al consumidor, lamentablemente, estuvo fraguado y los juicios solamente lo podrían utilizar a partir del año 2016 o en Capital Federal, el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es del año 2012. Yo en mis recursos utilizo el de la provincia de San Luis, que hasta el propio Todesca, que fue el director del INDEC, que lo normalizó, reconoció que respondía razonablemente a la indexación. Ahora, todo lo demás vos aplicarías, perdón Julio, vos aplicarías el índice de precio al consumidor y me imagino que una tasa pura después de eso, ¿no? Lógico, y como son retaseadores los jueces, la doctora Vázquez los dice, te dicen el 6 o el 8% anual. Señores, la Argentina, que es un deudor moroso, está pagando el 25% anual. O sea, no es lo mismo el deudor moroso. El deudor moroso mínimo tiene que pagar arriba del 15%, que era lo que se aplicaba cuando había indexación, porque nos olvidamos que hubo indexación desde la sanción de la ley de contrato de trabajo, que lo establecía en el artículo 276, y desde el plenario Valdés Consintioni, el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que extendió toda la indexación a todas las deudas. Y la doctrina que hay desde el año 76 al año 91 es magnífica, porque responde a diferenciar lo que es capital a lo que es intereses. No podés darle a los intereses utilizarlos para actualizar las deudas. Los intereses son intereses, es el fruto de la privación del dinero. El capital es capital. Fíjate, el otro día en NAFTE, una abogada planteó este problema. Le regulan honorarios, no me acuerdo si era por ejecución o por qué, pero se lo regulan en pesos. No sé, 100.000 pesos. La demandada se lo apela, ¿no? Obviamente no está firme. Ponele que, ustedes saben de esto mejor que yo, porque yo no trabajo en Capital Federal. ¿Cuánto tiempo puede estar en la Cámara una apelación por honorario? ¿Puede estar un año? En la sala, puede ser 4 meses, pueden ser 3 años. ¿Puede ser 3 años? Bueno, sí. Ok. Confirman la sentencia. ¿Qué se hace con los intereses si no había mora? Mira, tenemos el artículo 54 en Capital, 54 infine de la ley de honorarios que nos rige en la Justicia Nacional Federal. ¿Cómo? No, desde que fueron regulados en primera instancia corren. Que dice que corren desde, sí, igual Nahuel lo aplican cuando quieren, yo lo pedí, no lo aplicaron. Bueno. Para eso vamos a ir al Consejo de la Magistratura para hacerlo valer. Pero además, sobre el tema creo que el UMA es otro invento estúpido de los abogados. ¿Qué tenemos que ver nosotros con los sueldos de los jueces? Perdóname. ¿Por qué un porcentaje de los sueldos de los jueces? Espérame que quería redondear la idea, que vos estabas diciendo en un ejemplo de una sentencia, yo tengo honorarios, la apelan, está 3 años en la sala, por ejemplo, ¿qué pasa en esos 3 años? Bueno, tenemos una respuesta a eso en la ley de honorarios. La respuesta es que van a contar esos intereses si es que incurren mora luego en el pago de liquidación, cuando vuelva a bajar la primera, ¿no? Ojo. Si incurren en mora cuando vuelva a bajar la primera instancia, los intereses van a correr desde la sentencia de primera instancia. ¿Por qué? Si no hay mora. Se retrotrae, eso dice el artículo. Lo que vos me decís es lo mismo que yo. Al leerlo dije, pero acá, ¿cómo puede ser? No hay mora. El artículo dice eso. Bueno, perfecto. O sea, yo te digo, yo conocía muy bien la ley 28.839. Esta no la conozco muy bien, aparte, pero ¿te das cuenta que estamos legislando pavadas? O sea, estamos utilizando los intereses como una indexación. Me parece bárbaro, ¿eh? Aclaro, en términos de justicia, mejor, obvio. Cuando le dije a Nahuel que para mí
esta acta no es aplicable a los juicios no estoy apelado, si en el 132, en el artículo 132, en la liquidación, lo aplican, que lo apliquen, yo no me voy a ofender, pero yo digo, estamos hablando de derecho, estamos mezclando cualquier cosa. Ahora me decís que aplican intereses a una resolución que está apelada, y bueno, mirá, sí, ¿qué querés que diga? Exacto, ojo, que suena ilógico, ¿no? Porque vos decís, ¿cómo puede ser que en realidad no había mora en ese momento? O sea, digo, no está, en el momento de que apeló no estaba firme. Igualmente me parece que en laboral muchas veces regulan porcentaje, y cuando regulan porcentaje los intereses siguen corriendo, con lo cual de algún modo se actualizan los honorarios. Y si no, se actualiza por el UMA. Y si no, se actualiza por el UMA, porque el valor del UMA es el momento del valor del pago. Con lo cual, en uno o en otro caso lo tenés actualizado. Te digo el ejemplo. Pero vos no sabés lo que sencillo que eran los 80. ¿Alguno de ustedes litigó en los 80? Yo no, yo nací en los 80. Mira, la verdad salía la sentencia... Daría la sentencia, 40.000 pesos, más actualización por el índice de precios al consumidor, honorarios, 16% del monto total de la condena. Se discutió si incluía los intereses o no. Cuando hacían la liquidación era el 16%. Se atrasaban, no pagaban, seguía siendo el 16%. Han complicado todo. ¿Y quién lo han hecho la complicación? Jueces y abogados. A ver, no lo hicieron ingenieros. ¿Por qué? Porque pensar sencillo es muy difícil. Pero bueno, hay normas que yo no voy a cambiar ni lo pretendo. A mí la reforma de la ley de aranceles me parece el UMA. ¿Yo qué tengo que ver mis ingresos con los de un juez? Si al juez no le aumentan los sueldos, a mí no me los van a aumentar y yo tengo que ganar el triple de lo que gana un juez. Entonces, ¿a mí qué me importa los jueces? El UMA, esos son inventos como el IUS. A ver, Julio, pero son leyes, ese es el tema. Los jueces, como dijo bien Federico Méndez, el chat no tiene que legislar, es una invasión de poderes. Está bien, pero si la ley mañana te dice cualquier estupidez, yo solamente denuncio la estupidez, no digo que no sea pero ley. La forma que tenemos de salir del principio nominalista es o capitalizando, utilizando el 770, o diciendo que la obligación es de valor. Son las dos formas que tenemos de salir, las dos formas de sortearlo. ¿Te gusta o no? Es ley. Si no, tenés la indexación. Tenés la indexación. Sí, además, pero en indexación solo los índices que están permitidos, no está abierto todo tipo de índices. Perdóname, ¿qué es lo que está permitido acá? Lo que rige... Bueno, el índice, el IPC, los índices. Sí. Perdóname, lo que rige acá, que parece que todos lo estamos olvidando, es una norma muy antigua, tiene más de 100 años, fue reformada, que se llama Constitución Nacional. Lo que te avala la indexación es el derecho de propiedad. Todo lo demás es puro piripipí. ¿De qué estamos hablando? Todo lo demás son paliativos para que no se deprecie el capital. Pero para mí, el único elemento válido que más o menos, bastante correctamente protege es la indexación. Y así se descubrió en la década del 70, después de 30 años, donde los jueces decían las mismas pavadas que dicen ahora. Ahora, que vos me digas que la capitalización de los intereses puede ser una de las formas, puede ser, pero confunde los intereses con la actualización del capital. Y yo ahora no se me ocurren ejemplos. En el anterior Código Civil sí, por ejemplo, en el Código de Vélez, vos tenías que la percepción del capital sin hacer reserva de los intereses extinguía los intereses. Y los jueces te decían, cuando vos recibías el capital, los intereses esos que eran para compensar la desvalorización del dinero que se extinguían. Y eso la indexación lo destruyó. Hay fallos de la Corte, porque la Corte decía, no, el capital se pierden los intereses puros, pero no el capital actualizado. O sea, tendría que ponerme a analizar todo el Código Civil, pero la realidad es que tanto las deudas de valor, olvídate, eso pueden ser quitas sustanciales, las deudas son de dinero. Después que digan lo que diga, a mí lo que diga el Código Civil, perfecto, lo lucharé, lo disputaré, pero yo no te discuto lo que diga el Código Civil. De hecho, el Código Civil yo ya era muy viejo y casi ni lo leí, ¿viste? Y en eso es una falla mía, pero es que ya no me interesa. Pero realmente la única salida es la indexación. Lo demás son paliativos. Yo no voy a estar en contra de esta acta. Si la aplica, me parece magnífico. Pero, por ejemplo, ¿cuántos afiliados
o cuántos asociados, no sé cuál es la palabra de AFTE, litigan en provincia? En provincia no se aplica. Bastante. Sí, Y bastante. bueno, esta acta no se aplica en provincia. Por eso te No, digo, lógicamente que no. Y no, lógicamente que no. Bueno, entonces, Perdón, Julio, quiero hacer Bueno, pero una siempre aclaración. hubo, Julio, Perdón, siempre hubo Casiano. diferencia entre capital y provincia, sí. sí, pero Sí, esto no es sí. diferencia, Sí. esto es un abismo. Sí. Esto es el cañón del Colorado, perdóname, estás hablando del que el mismo juicio en una provincia puede salir 400.000 y en otra 2,5 millones. Algo la Corte, yo lo único que pretendo es que la Corte intervenga y que diga algo. Y lo que le pediría a los colegios de abogados es que presionen a la Corte para que ponga un orden, pero un orden que resguarde el derecho de propiedad de los acreedores. Julio, Y que deje de proteger a los deudores. Julio, ahí Mariela quería decir algo y después te pregunto yo sobre lo de la Corte, pero adelante Sí. Mariela. No, quería hacer una aclaración, porque recién cuando estábamos hablando del artículo 54 de la Ley de Horarios de Capital Nacional, que se aplica en la Justicia Nacional del Trabajo y las demás, por supuesto, estábamos haciendo referencia al artículo 54, última parte, donde se aplica siempre y cuando haya mora, pero esos intereses van a empezar a correr desde la sentencia a primera instancia, no desde que esté en mora. Entonces, yo por las dudas, porque me corrigieron también en el chat, y por las dudas que se haya entendido mal lo que yo quise decir, estamos hablando de que se van a computar intereses desde un momento en que esa sentencia con esa regulación de horarios no estaba firme. Por supuesto que la condición es que después esté en mora, digamos, ¿no? Por eso se puede llegar a aplicar, porque el deudor no paga, al estar en mora yo puedo aplicar los intereses desde la sentencia de primera instancia, pero esa sentencia de primera instancia no estaba firme en ese momento, por supuesto, porque había sido apelado. Discúlpame, Entonces, por las dudas, Mariela. no he entendido mal, es que lo vuelvo a comentar. ¿Qué artículo estás aclarando de la ley de honorarios? Discúlpame. 54, infine, de la ley de horarios. Dale. Julio, a ver, algunas aclaraciones. Tenés un estilo muy provocador, Casiano no te conoce, otros tampoco, otros sí, pues te conocen del foro. Casiano, cuando dijiste, es un juez, no es un juez. Al igual que quien te habla, somos pragmáticos, somos operadores del derecho, y si a nosotros nos ponen esa norma, tenemos que operar sobre esa norma. ¿Bien? Entonces, vos estás un paso más arriba y estás pensando en el deber ser de la norma o el deber ser de la resolución judicial. Pero en el llano, nosotros batallamos con lo que tenemos. ¿Bien? Eso es solo una aclaración. De todas formas, o sea, yo sé que en lo personal sos una persona sumamente agradable y nos reiríamos mucho charlando al margen de este debate que está bueno, porque tenemos una audiencia enorme tanto acá como en la página, en la fanpage. Te agrego una cosa más, ya para ir cerrando. ¿Qué es lo que pensás que va a decir la Corte? Una cosa es lo que esperás que diga y otra es lo que pensás que va a decir, teniendo en cuenta cómo viene la mano hasta ahora. No tengo la bola de cristal. No te la ves las menor manos. idea. No te laves las manos como Poncio Pilato, tenés 40 años. No lo sé, no lo sé. Realmente yo creo que mis recursos son clarísimos. Yo creo que me rechazaron. Mirá, todos se fueron mejorando, todos están llenos de fundamentos científicos, de estadísticas, de comparaciones. La licuación la vengo demostrando desde el año 2011. Sin embargo, me rechazaron. Primero, por no haber caso federal, ¿no? Bueno, me la tuve que tragar. Después de escribirme 40 hojas demostrándole que un tipo cobraba el 20% del valor del poder adquisitivo de su crédito, bueno, no hay caso federal, lo mejoré. Me dijeron que no había fundamentación autónoma, cosa que para mí es tratarme de estúpido, ¿viste? Si no sé fundamentar un recurso, bueno, ok, lo mejoré. Pero ¿saben cuál fue la clave? Que lo vio Abramovich, que yo no sé, estaría en un día inspirado, ¿no? Y agarró, tenía ganas de no poner un cliché, vaya a saberse quién, lo aplaudo a Abramovich, quien me hizo la comparación con el RIPTE. Yo el RIPTE en esa época no lo usaba. Y claro, el RIPTE había subido 40 veces, los intereses que aplicaba la provincia de Buenos Aires eran 3 veces, ¿no? Entonces, aconsejó hacer lugar a aquellas. En el año 2017, hace 5 años que lo están estudiando. Personalmente pienso que no hay que estudiar tanto, pero bueno, no sé lo que va a resolver. Ya te digo, puede ser que digan que eso que no es judiciable,
que es un problema de política económica, o puede decir que sí y que dar algunas pautas y que ordenen un nuevo pronunciamiento a los tribunales inferiores, con los cuales no sé lo que va a salir. O puede ser que den algún indicio, puede ser la doctrina de las deudas de valor, que para mí no va, y además va a generar otro problema, porque yo le preguntaría a Cassiano Hayton cómo haces para determinar el valor actual de un sueldo de un gerente o el sueldo actual de un trabajador en negro, y qué confianza tenés en los jueces que hagan las cosas bien si no saben casi ni sumar. Entonces, yo me imagino las incidencias para determinar el valor actual de las cosas, porque los abogados son muy simplistas. Me dicen, no, el básico de convenio. Sí, pero hay mucha gente que no gana el básico de convenio. Los gerentes no ganan el básico de convenio. ¿Con qué lo comparás? Con otro gerente te van a elegir el gerente que menos gana. ¿Cómo haces para compararlo? No tenés pauta, además vas a tener incidencia, recursos, apelaciones. O sea, te requiere. Sí, pero probablemente sea mejor que aplicar los 10.000 pesos que ganabas en 2005. ¿no? Ahí está. Pero yo lo que busco son soluciones. Vos querés probablemente sea mejor. ¿Vos querés juicios que duren 20 años? Bárbaro. No quiero. A mí me parece la práctica magnífico. dura. Vas a envejecer como yo. Y Julio, para una cosa que estás olvidando. Pará, Cassiano, pará. Sí, perdón. Julio, cerró un cachito esta idea. Dale. Y le pasamos la palabra a Cassiano para que haga el cierre él, porque ya estamos en una hora, 5 minutos. Dale. Pasa que este debate da para seguir. Si te reventaron un auto, ¿cómo haces para determinar el valor? Pero no estamos hablando de autos. Bueno, después no estamos hablando de autos, es que se va a aplicar en todos los fueros. Vos me decís, ¿cuál es el valor actual de un auto que ya no se fabrica más y que tiene tecnología del año 2005? ¿No te das cuenta que eso es incidencias, quilombo, y más que los jueces te lo van a resolver siempre a favor del deudor? Siempre van a estar recortando. Si tienen una tijera los jueces. Los jueces son recortadores. Fíjate vos, el artículo 275 de la Ley de Contrato de Trabajo. Yo logré que me lo apliquen en cientos de juicios de la provincia de Buenos Aires, sobre todo de San Isidro, gracias a quién, Nahuel, a Milagro Ferreiro. ¿Por qué Estela? Porque Estela me escuchó. Y Estela era jueza de verdad. Ahora, ¿qué te dicen los jueces de Capital Federal? Hay que apreciarlo con el rigor del derecho penal. ¿Dónde dice eso la ley? ¿Qué rigor del derecho penal? Tengo un trabajador en negro, que le pagaban la mitad en blanco, la mitad en negro, que le falsearon la fecha de ingreso, que mintieron escandalosamente a lo largo de todo el juicio, pido temeridad y malicia. Prospera todo eso, prospera. Recontra negro todos los sueldos. Prospera. Ah, no, pero no, temeridad y malicia no, ¿cómo? Y encima de todo ni siquiera aplican este juicio de Sudera y Pesino, ni siquiera aplican esta acta. No, está muy preocupado porque el deudor pague menos de lo que debe, pobrecito el deudor. A ver si todavía los mandamos a la quiebra, es lo que tenemos en la televisión todos los días, la industria del juicio, pobre los empresarios. Yo estoy en contra de muchas normas del derecho de trabajo. Yo creo que las indemnizaciones del artículo 80 tienen que desaparecer, la del 132 bis tiene que desaparecer, la ley de empleo no sirve para nada, salvo que es para cazar bobos, porque la verdad, agarramos a los chiquitos que tienen un personal en negro y los destruimos. Creo que se puede mejorar la ley de contrato de trabajo en muchos aspectos, esos me parecen ridículos, y yo que soy laboralista y que obviamente los reclamo y no sabes cómo los especulo con eso, pero bueno, me parece absurdo el 132 bis, yo lo he ganado varias veces. Pero claro, me lo licúan porque me lo ponen a valores de hace 10 años, ¿viste? 1.000 pesos por cada mes termina siendo 200.000 pesos, por eso tampoco me actualizan y no da intereses. Entonces, claro. Claro, no da intereses. Algunos dicen que sí, pero estos intereses a tasa pasiva. Al final vos tenés 10 años de artículo 132 bis, son 200.000 pesos. Sí, entonces, que no te hace a la cuestión en la suma, quizás, de tantos años de trabajo en un juicio. Bueno, pero la ley es absurda, pero encima la aplicamos mal. Menos mal se salvan, ¿viste? Los deudores. Pero realmente es imposible. Acá tenemos un problema serio, no tenemos moneda. Si no creamos una moneda de cuenta y no lo crea la justicia, que era lo que pasaba cuando había indexación, si no creas una moneda que te permita saber sobre qué estás litigando, es imposible. Esto de las tasas de intereses,
mirá, una provincia va a decir una cosa, otra, esta acta no va a durar, es mi pronóstico. Ahora, si vos creés que yo me voy a poner a la aplicación, aunque la sentencia no esté apelada, no, yo soy laboralista. Y además, escúchame, hacen tantos desastres que un desastre a favor del trabajador o del acreedor no me voy a espantar, me parece magnífico. Pero realmente, Nahuel, mirá, lo que yo creo, yo tengo recursos que se van a resolver en 6 meses. Esta acta es como las deudas de valor, etcétera, que por ahí la aplica la Corte, te lo aclaro, Casiano. Pero es la Corte la que tiene que unificar. Y los abogados tenemos que decir algo. El Colegio Público de Abogados o la FACA tienen que decir algo. Con el lenguaje, no mío, obviamente, con el lenguaje de Gil Lavedra o tuyo, Nahuel, mostrar preocupación por la licuación. Escúchame, yo ya estoy hecho, a mí no me importa. Pero los muchachos jóvenes se están muriendo de hambre. Las regulaciones que salen son monedas. Y encima de todo, cuando yo trabajaba en los 80 y en los 90, te regulaban el 16%, ahora te regulan el 11%, el 13%. ¿Por qué? Porque nos odian. Porque los jueces son tipos envidiosos. ¿Cuánto está el sueldo de un juez? Arriba de $1.000.000, ¿no? No sé, Nahuel, vos sabés. Depende de la antigüedad. Pero el básico es $1.000.000 por el no, UMA, digo yo. La verdad no sé cómo está en primera instancia. Ojo que a los nuevos les cobran ganancias. Entonces, bueno, menos mal, porque yo también pago ganancias. Mirá, yo voy a decir algo que dije públicamente, que no, a nosotros, o a mí particularmente, no me importa si un juez paga o no paga ganancias. Para mí un juez tiene que ganar bien y mucha plata para la responsabilidad que tiene. Eso sí, el que no trabaja afuera, el que trabaja mal afuera, así de simple. Pero afuera todos. No, en serio. Nosotros no nos metemos con la plata de los jueces, pero acá voy a lo mismo, que no se metan con la nuestra. Que respeten el horario, que respeten una reparación justa, que no traben las ejecuciones. Entonces, cada uno tiene que respetar el estamento del otro. Pero sabes que no saben, Nahuel, no saben. Ellos creen, yo lo que les digo siempre, y se lo dije a muchos, no saben costos. Cuando un juez gana $1.000.000, en realidad gana 2 millones de pesos. Porque el juez trabaja 10 meses y medio y cobra 13 sueldos. Nosotros tenemos que hacernos nuestras propias vacaciones, tenemos que hacer nuestro propio aguinaldo, tenemos que pagar prepagas, que ellos supongo que tienen alguna obra social. Sí, nosotros tenemos que, suponte que vos, cualquiera de ustedes que son jóvenes, mañana tiene un accidente, queda inválido, no puede trabajar más, o se mueren y están casados y tienen una viuda. ¿Ustedes se dan cuenta cómo se les destruye la vida? Porque ustedes la jubilación que van a cobrar va a ser, no sé, 60, 70 mil, 80 mil pesos. Eso que nosotros tenemos que previsionar para hacer un fondo para la vejez, ¿no? Los jueces lo tienen garantizado. El juez llega a los 65 años, se jubila, ellos tienen lo que en Perú se llama cédula viva, no siguen cobrando el mismo sueldo, no entran en el régimen general. 82% móvil, hubo unas modificaciones últimamente, tiene que tener determinada antigüedad en el cargo para que se cumpla, pero sí. El 82% móvil es el sueldo menos los descuentos jubilatorios, de ahí sale el 82% de los descuentos jubilatorios y de obras sociales. Bueno, sigue cobrando la misma plata. Vos, Nahuel, tenés un accidente ahora y toda tu familia se va a la mierda. Perdón, se va al... Sí. Y porque vos necesitas 30 años de ejercicio de la profesión. Si vos te gastás todo el dinero, vos vas a llegar a mi edad y no vas a tener un peso para vivir. Y te vas a tener que vivir con 80.000. El juez no. Los sueldos de la gente es el doble, y eso los empresarios saben y te lo dicen, y es verdad. Dice, yo pago 80, pero a mí me sale 160. Un juez gana 2 millones de pesos. ¿Y nosotros cuánto ganamos? ¿Cuántos abogados hay que ganan 2 millones 3? Además, tener todos los gastos del estudio. Sí, que esto es lo que usan a mí. Discúlpame, Julio, porque quiero agregar a eso que vos estás diciendo que es muy cierto, pero además de lo que vos estás diciendo, que ya la situación es grave y preocupante para nosotros, en riesgos del trabajo, además tenemos un DNU, el 157 del 2018,
que impide la aplicación de la ley de honorarios en la Ciudad de Buenos Aires, en la Justicia Nacional, a los riesgos de trabajo. Entonces, nosotros tenemos un DNU posterior a la ley de honorarios, 2 meses posterior a la ley de honorarios, que nos dice que no vamos a aplicar la ley de honorarios en las cuestiones de la ley de riesgo de trabajo del artículo 1 y 2. Entonces digo, si no aplicamos la ley de honorarios, ¿qué aplicamos? ¿Qué tenemos para aplicar? ¿Cómo regulamos los honorarios de los abogados? Y el prudente arbitrio judicial, que siempre es imprudente. Siempre es imprudente el prudente arbitrio judicial. Nunca le dejes a los jueces. Sí, el prudente arbitrio judicial, en un caso de mi estudio, un capital, que lo conté en ASPE, obviamente, muchos ya lo saben, un capital de 2,5 millones de pesos, mis honorarios fueron de 30.000 pesos a valor de la sentencia. Y lo decía así. El expediente fue a la Cámara, confirmó, no cambiaron la regulación de horarios, volvió a primera instancia, en la litigación le pusimos intereses, creímos que iban, pero claro, la sentencia decía a valor de la sentencia y los 30.000 pesos que regularon, entonces la RT lo dio en pago, no discutió. Por supuesto, eran 20.000 pesos, imagínate, no iba a discutir. Y la jueza dijo, no, RT, aclare, ¿por qué eran pago 50.000 pesos si eran 30? Bueno, yo te digo, todo lo que se hizo desde los 90 para acá, todo es un desastre. Pero hay cosas que la hicieron promovidas por los abogados. Así que, mirá, yo ya los conozco a los jueces. En provincia, el que es letrado apoderado, que hace la procuración y el patrocinio, tiene un mínimo del 15%. El 10% como patrocinante y el 50%, o sea, 5% más como apoderado, como procurador. Es el 15% es el mínimo, el máximo es el 37%, 37, es el 21 más la mitad. ¿Cuánto te regulan? El 16%, el 17%. Cuando salió la ley del prorrateo, yo logré que la declararan inconstitucional muchísimos jueces acá en Capital Federal, hasta que llegó a la Corte y con un fallo de Fay vergonzoso dijo que no había afectación del derecho de propiedad porque el poder político tenía derecho de poner parte de las costas a cargo del trabajador. Porque lo que quizá pocos saben, que vos le podés cobrar al trabajador la parte que te prorratean. Sí, pero ¿quién lo va a hacer, Julio, eso? ¿Qué le vas a embargar a tu cliente? ¿Un auto, sueldo? ¿Qué le vas a embargar? No, ya lo sé. Pero quiero decir que con ese argumento tan perverso, dijeron que vos no tenías ningún perjuicio, porque se lo podías cobrar al trabajador, y los peritos también se lo podían cobrar al trabajador. Bueno, mirá, yo, la verdad, todos saben, bueno, todos no, Nahuel sabe lo que opino yo de la justicia. Lo digo todos los días y lo estoy diciendo ahora. Las regulaciones de honorarios son vergonzosas. ¿Sabés por qué te pasa eso a vos? Porque yo una vez me regularon 60.000 pesos en la época del 1 a 1, eran como $60.000, y una secretaria me dijo, uy, ¿cuánto ganan los abogados? Yo le dije, doctora, pero esto es muy sencillo, renuncie y vaya a hacer la profesión, ¿cuál es el problema? Sí, claro. ¿No? Y después los que te dicen, por ejemplo, la mentalidad de ellos, ¿sabes cuál es? Es, ¿cómo este tipo presentó la demanda, 4 páginas, cobra $1 millón por 4 páginas? Julio, 4 años de la mentalidad que tienen ellos. 5 años de juicio, ¿cómo 4 páginas? ¿Sí? Es la mentalidad de ellos. Julio, son horas y horas dedicadas a cada juicio, no son 4 páginas. Cada juicio requiere horas y horas de audiencia, pero eso lo sé, escrito, de conducción de trabajo. Y además, mira, yo tengo una anécdota que le encantaba a los jueces, y yo la ponía en mis apelaciones y les encantaba, algunas me lo mencionaron, es la de un ingeniero que lo llama a una empresa, había una caldera que había dejado de funcionar, y entonces tenía la fábrica parada. Viene el ingeniero, la mira, ¿no? Agarra un martillo, lo saca de acá de la cintura, ¡pum! Le pega un golpe y le dice, y la caldera empieza a funcionar, toda la máquina, toda la empresa empieza a funcionar. Entonces el empresario estaba todo feliz, gracias ingeniero, qué maravilloso. Dice, ¿cuántos son sus honorarios? Y le dice, son $10.000, ¿no? Entonces el empresario le dice, ¿pero cómo $10.000? Por favor, por un golpe de martillo. Dice, páseme la factura y explíqueme bien
cómo es que usted evalúa su trabajo. El ingeniero mandó la factura y le dijo, 10 dólares por el golpe de martillo, 990 dólares por saber dónde golpear. O eran 9.900, por ahí sí eran 10.000. Y es así, es decir, el abogado cobra por lo que sabe, no cobra porque escribió 4 hojas. Pero esto los jueces no lo entienden, te lo miden así, por cantidad de páginas. Y si le escribí mucho, yo escribo mucho, pero la verdad, si yo fuera juez, escribiría 3 páginas. La diferencia está en que yo tengo que convencer a gente que creo que el 90% no sabe nada. En cambio, si yo soy juez, no tengo que convencer a nadie, dicto sentencia. ¿Ustedes vieron alguna vez? ¿Ustedes saben por qué está colapsado el Poder Judicial? Si escriben de más, la misma acta, esta, es puro piripipí. ¿De qué están hablando? Para resolver esto, ¿cuántas hojas tiene? 7 hojas, todos opinando. Algunos dicen unas pavadas que asombran. Por ejemplo, Pesino cuando dice que es un doble anatocismo. ¿Qué doble anatocismo? Anatocismo, capitalización de los intereses lo haces el primer año. El segundo año, lo que estás aplicando es una tasa más alta. Sí que es la tasa efectiva anual, pero como lo haces sobre el valor histórico, no estás haciendo doble anatocismo. Pero pobre, lo excede a Sudera el problema del derecho financiero o de la matemática financiera. ¿Y qué quiere que haga yo con esta gente si no entienden? Entonces, lamentablemente no entienden. Entonces, es muy difícil esto, y con los honorarios no entienden, son envidiosos, te están tratando de regular, claro, después vos tenés los empleados en negro, te sorprenden, sos abogado y laboralista y tenés a tus empleados en negro, y si no los podés pagar. Ustedes saben lo que pagamos los abogados a los empleados, miseria. ¿Algún abogado gana 400.000 pesos en relación de dependencia? Ninguno. Quizá con De Diego, quizá con Funes de Rioja, los que son socios del estudio ganen 600, 700.000 pesos. Los demás ganan 80.000 pesos. Ganan más la mucama que los abogados. Yo le pago más a la mucama que al abogado, más o menos lo mismo, por ahí anda. Perdonen, tengo un problema con el teléfono. Julio, déjame hacerte una aclaración que estaba diciendo la doctora Patricia Trota, que es la vicepresidenta del Colegio de Abogados de Capital, porque es algo también importante para que todos lo puedan escuchar. Cuando tienen regulaciones de honorarios que están por debajo de lo que establece la ley de honorarios, pueden obviamente apelar y pedir al Colegio de Abogados que los acompañe en esto. Que el colegio lo hace y en muchos casos con buenos resultados, así que lo podemos hacer, por supuesto. Háganlo, yo ya no tengo ganas, ¿viste? Ya luché mucho, tengo cualquier cantidad de denuncias en el Tribunal de Disciplina, todas de jueces, 1 o 2 de clientes, pero tengo más de 10 denuncias del Tribunal de Disciplina, tuve denuncias penales de jueces. Háganlo, ustedes luchen, mi consejo es luchar. Julio, sí. hay 2 cuestiones. Una, acá pidieron el dictamen del fiscal y tu modelo de recursos, así lo ponemos en nuestras redes y más metemos recursos. Pará un cachito, que me están llamando, voy a tener que apagar el... Apagalo, mientras tanto yo le cedo la palabra a Casiano para que él haga su cierre y su propuesta para pedir deuda de valor. Espera un cachito, porque la verdad yo soy medio torpe con esto, ¿viste? No. Dale, si quieren... La digitalización no es lo mío, perdónenme. Tranquilo, estoy tranquilo. out. Le cedemos la palabra a Casiano, no te preocupes. Dale, Casiano, nomás. Sencillo, 2 cosas para cerrar. Me parece, repito, que la obligación de valor tiene mucha utilidad, porque al menos entiendo que para el caso del despido, como bien apuntó Julio, va a ser difícil determinar cómo actualizarse el salario o no, pero para el caso de los accidentes no sistémicos por acción civil amplia por reparación integral, no hay duda que es súper útil actualizar el valor al momento de la sentencia, que el juez pueda actualizar las incapacidades que vos reclamaste en valores nominales en la demanda al momento de la sentencia. Me parece súper importante e interesante. Y la otra cosa, Julio habló toda la charla de indexación. Hay que recordar, para los que planteen la indexación, si plantean algún índice, algún tipo de indexación que no está autorizado por algún índice, hay que plantearla en condicionalidad de la ley 25.561, que sigue vigente. El artículo, digamos, 4º
que reemplazó el 7 de la ley de la convertibilidad, de la ley 23.928, establece un principio nominalista ultranza, que está morigerado lógicamente por todos los índices. Pero a esto hay que plantearlo, ¿no? ¿Por qué? Porque exactamente el artículo 4 dice que el deudor de una obligación de dar una suma determinada de pesos cumple su obligación dando el día de su vencimiento la cantidad nominalmente expresada. En ningún caso se admitirá actualización monetaria, indexación de precios, variación de costos o repetición de deudas. Lógicamente, hay que plantear esta inconstitucionalidad de la 25 de esta ley, del artículo 4, que es lo único que dejaron vigente de toda la convertibilidad, de todas las cosas de la convertibilidad dejaron solo vigente casualmente este artículo. Entonces, o salimos del nominalismo o salimos con el 770, inciso B y C, o salimos con el 772 de la obligación de valor. Son las únicas formas que tenemos con el derecho vivo vigente de salir de la convertibilidad. Nada más, con esto cierro. Coincido totalmente en ambas cosas. En primer lugar, en las acciones civiles, yo acabo de terminar una, y en el alegato pido la condena a valores actuales. O sea, coincido totalmente con vos. Bueno, eso es obligación de valor. Eso es obligación de valor. No es obligación. Eso es obligación de valor. Es a valor que fijal a dedo hoy en día. Yo les dije dice el 772, Julio? En los 90... Léete el 772 del código y después hablamos. Bueno, yo el código ni lo conozco, el nuevo código. Bueno, pero en este caso te viene bien conocerlo. Ok, pero yo la pido a valores actuales porque me van a perjudicar si me aplican a valores históricos, tasa pasiva digital, es un juicio de provincia. En eso estoy de acuerdo. Siempre te van a perjudicar, pero estoy de acuerdo. Y el otro, la de inconstitucionalidad, mirá, la inconstitucionalidad de esas dos leyes, que siempre me confundo, el 23.928 y 25.561, creo que es así. Sí, una reemplaza otra. La planteé, ¿sabés cuándo? En febrero del 2002 ya la planteé. Cuando fue la gran devaluación la planteé. Hasta el año 2010 la dejé pasar porque más o menos la inflación no era muy alta y con las tasas la pérdida era un 10%. A partir del 2011, Nahuel vio los recursos, está planteada la inconstitucionalidad de ambas leyes que prohíben la indexación, está planteada en mis recursos la inconstitucionalidad del 623 del anatocismo, y si alguien interpreta que en el 770 también se prohíbe la capitalización para mí mensual de los intereses, también planteo la inconstitucionalidad. Y te digo más, mirá, el anatocismo, yo me pasé años buscando a alguien que me explicara qué es el anatocismo. Ya sabemos, no se deben intereses de los intereses. Ok. A ver, ¿de dónde salió esa norma? Vos sabés que no hay ningún tratadista civil que yo haya descubierto que haya tratado esa norma, esa prohibición de intereses de los intereses. Lo único que encontré fue chambías, 3 renglones que decía que lo que se prohíbe es la capitalización de futura de intereses no devengados, o sea, hacia el futuro, pero no capitalizar. Bueno, en realidad cuando se indemniza un daño futuro va sin intereses porque es un daño todavía no producido. Bueno, no. Sin intereses cuando el daño futuro, digamos, el daño que prevé la sentencia por la posterior. No, lo que te quiero decir es que lo único que encontré, pero me parece absurdo no capitalizar intereses devengados. Es decir, si vos tenés una deuda del año 2010 y tenés los intereses del 2010 que se generan mes a mes, ¿cómo lo vas a pagar con valores históricos del 2010? Y te digo más. Puta, yo no puedo hablar con este tema. Bueno, en ese sentido, Julio, es bueno, es positivo el acta que establece algún tipo de capitalización, te gusta, ¿no? O sea, mensual, anual, digo. No, el acta yo la apruebo, pero me parece que va a caerse, nada más. Y lo que yo digo es que tenemos que buscar que esto lo provea la Corte, porque esta acta va a caer si la Corte decide lo contrario. Si la Corte se pronuncia en contra, o sea, yo lo que digo es que hay que actuar sobre la Corte. Que lo haga FACA, que lo haga el Colegio Público de Abogados, que hagan los abogados. Yo hace unos años propuse mandar cartas documento a la Corte, porque yo creo que tiene que haber una especie de operativo clamor, y no estoy haciendo política con esto, sino que además de la gran tarea que hizo Nahuel y AFTE en visibilizar el problema, que yo lo vengo viendo desde el año 2011, no basta.
Esto con hacer conferencias no basta, esto lo va a resolver la Corte, y la Corte lo tiene a resolución no el año que viene, ya lo tiene para resolver. Si la Corte decreta la inconstitucionalidad de la prohibición de indexar, indexará por RIPTE, indexará por lo que, si querés, por las deudas de valor. Para mí va a generar flor de quilombo, pero porque determinar el valor real de las cosas no es tan fácil, aparte se te evalúa mes a mes. ¿Te imaginas? Hoy lo determinás, te lo impugnan y tenés que determinarlo de vuelta. Es verdad que los abogados no son... No, porque en la sentencia en primera instancia ya pasás de valor a suma de dinero. El desfasaje se te produce entre sentencia de primera instancia y segunda instancia, ahí tendrías que en su caso... ¿Qué intereses aplicar? Pero no es al efecto. No, en realidad deberías, en términos, digamos, teóricos, deberías aplicar una tasa, valor actualizado más tasa nominal, y después entre sentencia de primera instancia y segunda instancia tasa activa. Eso en términos teóricos, después en la práctica yo aplicaría activa. Que prospere la teoría de las deudas de valor. Yo te apuesto acá $5.000 que te vas a volver loco. Para vos es todo muy sencillo. Yo te digo que te vas a volver. No es sencillo. Yo digo que el juez lo transforma en el momento de la sentencia. ¿Pero qué lo va a transformar? Si no entienden nada, por favor, no van a transformar nada. Van a ser, si te vas a conformar con cualquier cosa, bárbaro. Vos vas a tener... No me conformo. Valoro que haya algún tipo de capitalización, Julio. Entonces, es la forma que digo, la forma de salir de escollo. Una cosa es la capitalización de los... No, el acta da más o menos... Por eso, o salimos con capitalización o salimos con deuda de valor. Son las dos formas de salir del nominalismo absoluto. Bueno, al cual solo le aplicás interés, como veníamos haciendo. Hay una tercera, la indexación, que es mucho mejor, porque vos imaginate... Pero ahí discutimos qué indexación también. RIPTE, IPC, hay un montón de formas. La indexación es mejor, pero ¿sabés por qué? Vos hablás de indexación en forma general, hay que ver... Vos hay cosas que no prevés. ¿Qué pasa con la capitalización anual? Esto se vio en la ley de alquileres. ¿Qué pasa en la capitalización anual si mañana se dispara una hiperinflación y vos capitalizás una vez cada año? Vos sabés lo que se te licúa entre la capitalización anterior y la próxima con una inflación como yo he vivido del 180% mensual. Perdóname, pero no es así como va a funcionar. Esto no funciona. Por eso le agregás el interés. A la capitalización anual no funciona. Fíjate lo que pasó con la ley de alquileres. Los propietarios, cuando a vos te dicen con una inflación del 100% que vos tenés que tener congelado el alquiler por un año, ¿qué hicieron? Le calcularon el aumento que esperan adelantado. Del 100% de inflación, lo agregaron, subieron todos los alquileres, la gente no puede alquilar y otros retiraron la propiedad. O sea, todas estas cosas son para complicarte la vida. Lo que vos decís no va a funcionar y yo te lo anticipo y te vas a acordar de mí. Lo que te funciona es la indexación, porque vos mes a mes tenés el índice, aunque sea por el RIPTE. No te digo el dólar, Nahuel, porque el dólar se evalúa y se sobrevalúa de acuerdo a la política del gobierno. Vos ves, imagínate si ahora te lo actualizaran con el valor del dólar a 145 pesos. El dólar no es medida, porque además tenés que contemplar la inflación del dólar americano, es un lío. Vos, si hoy, vos en diciembre del 2001 tenías el dólar 1-1 y en febrero del 2002 lo tenías 4-1. Entonces, no era lo mismo. Y la inflación, el peso quedó totalmente subdevaluado con respecto al dólar. Cuando el peso, el gobierno te lo revalúa, como pasa ahora, es mucho menos que el índice de costo de vida. Yo digo de que desde ya que como paliativo yo acepto cualquier cosa. Y además a esta altura de mi vida lo que salgo es a negociar. Es mejor llegar a un arreglo con lo que decís vos, Casiano, que con lo que teníamos. Eso no, y que lo ahora, que yo lo que valoro es que frente al escenario que teníamos, que los créditos terminaban siendo un 10% de la demanda, este acta estamos sin duda, pero vos estás hablando... Que hay cosas para bien, pero vos para corregir, sí, que hay cosas para debatir, que hay confusión, que algunos no lo van a aplicar, seguro. ¿No? ¿Qué haces con los juicios de todas las provincias? Sí. Ya se reunieron ya se reunieron los camaristas el día 29 de septiembre. El 29, sí. Sabemos que varios no lo van a aplicar el acta, cada uno tiene su opinión, muy discutido el tema, sabemos que algunos no lo van a aplicar, y si se aplica, como decía el doctor Gianpaoli en un mensaje que dejó acá, es muy probable que también vayan a la Corte Suprema,
por esta capitalización de una tasa efectiva, y después terminemos esperando qué dice la Corte Suprema, y esos créditos, cuándo lo vamos a cobrar, y cómo, y con qué actualización lo vamos a cobrar. O sea, creo que no hacer las cosas bien, o sea, entiendo que antes que nada es algo, pero también creo que no hacer las cosas bien nos complica a todos. Sería una salida mucho mejor para todos si tuviésemos un acta que hubiese reflejado la realidad de otra manera y que no tenga estos combates que son posibles ante la Corte Suprema. Pero porque ahí falta, mira. De todos modos, cualquier acta podría ser apelada ante la Corte Suprema. Si establece indexación, si establece cualquier tipo de cosa, podría también ser apelada. Y podría la Corte decir cualquier otra cosa. No, uno puede apelar lo que quiera en la Corte Suprema, en definitiva, pero digo, tenemos más posibilidades cuando las cosas se hacen bien. Es como decimos del 170. Está tan mal redactado que es posible que eso dé lugar a un montón de cuestiones. Entonces, redactar mal un artículo de un código o imponer actualizaciones cuando tampoco son lo ideal. O sea, está bien que esté, sí, está bien el debate, sí. Ahora, hubiese estado mucho mejor que se haga de una manera de que no nos lleve a todos a la Corte y después estar a expensas de lo que diga la Corte, porque yo estoy actualizando una tasa efectiva que ya tiene capitalización, la vuelvo a capitalizar. Digo, no sé, yo le preguntaba a Julio, ¿cuál es la mejor manera de hacer esto? ¿Cuál hubiera sido la mejor manera de hacer esto? Por supuesto que yo no soy economista, quizás Julio tiene un montón de conocimientos para también trasladarnos, vos también, Casiano, de decirnos cuál es la mejor manera de hacer esto. Pero bueno, quizás esto ahora es una aspirina, veremos cómo resulta cuando esto tenga alguna sentencia en la Corte. Yo quiero decirte algo, Casiano. El problema que vos estás planteando es cierto, todo puede ir a la Corte, pero te estás olvidando de algo que yo te lo planteé. La Corte está por resolver este tema. En 6 meses la Corte va a decir indexación, deudas de valor, capitalización mensual o anual, pero lo va a decir ahora la Corte. Entonces no va a haber todos esos recursos. Por eso yo te dije que esta acta a mí no me importa, porque no va a ser aplicable. Esto lo va a resolver la Corte. Es más, yo voy a presentar un escrito en la Corte señalando que un juicio de 100.000 se transforma en 2 millones de pesos en Capital Federal y en 500.000 pesos en provincia. Entonces, esto no puede resistir, no va a haber. La Corte tiene que resolver esto. Y los colegios de abogados, a través de FACA, el Colegio Público de Abogados de Capital Federal, por estar acá, tiene que ir a hablar a la Corte y tenemos que hacer campaña contra la licuación de los créditos. Yo la vengo haciendo solito hace años, y hay que hacer campaña para que la Corte diga algo. Si vos me decís es la deuda de valor, a mí no me gusta, pero lo acepto, obviamente, mejor que lo que tenemos. Cualquier cosa que diga la Corte que evite la licuación. Si las salas no conceden el recurso extraordinario y van en queja, pueden los actores hacer la ejecución. Hay casos en el medio que van a quedar firmes y además recordemos que nuestro sistema, por qué no nos gusta, y lo que diga la Corte no es vinculante. Las Cortes de las provincias sí son tribunales de casación. Después que por un tema de comida procesal las causas llegan igual, se resuelven igual, lo conceden igual, es otra cosa. Pero nuestra Constitución dice que no es vinculante. No me hagas teoría, claro que legalmente no es vinculante, pero la aplican todos. Bueno, hubo muchos criterios de la Corte que después hubo varios fallos de primera instancia. Bueno, pero con ese criterio entonces saquemos la Corte, ¿viste? ¿Qué querés que te diga? Bueno, perdóname, la van a aplicar todos. Una pausa antes del cierre, que está la doctora Trota, que es la vicepresidenta del colegio. La añado acá como destacada. Patricia, ¿querías decir algo con respecto a las cuestiones de honorarios y demás, que es muy importante de la defensa gremial? Que desmuteate, a ver si te puedo desmutear de acá. Solicita para activar audio, ahí está. Ahí está, Pato, adelante con lo que ibas a decir, por favor. Hola a todos, antes que nada, estoy escuchando muy atentamente las palabras de Julio desde el inicio del Zoom. Quiero decirles que hubo muchísimo trabajo, acción directa, cuando fuimos el año pasado con el doctor Nahuel Altier en nombre de la ADF a ver al doctor Rosenkrantz, el ministro de la Corte. Lo primero que se le dijo al doctor Rosenkrantz fue que si quería bajar el volumen y la cantidad de juicios, tenía que subir la tasa de interés inexorablemente, porque de lo contrario no iba a bajar nunca, porque hoy el juicio laboral es un negocio. Entonces, esta acta fue impulsada muchísimo por la ADF, también por el Colegio Público, sin duda por otras asociaciones de abogados laboralistas, pero esto se habló mucho en todas las entrevistas con
con la cúpula de la Cámara, presidencia, vicepresidencia, con cada uno de los camaristas. Hace mucho tiempo que se está hablando del tema porque es evidente el negocio en contra del trabajador y del abogado, además, ¿no? Porque acá hay una política de parte de la justicia, no solo antiobrera en algunos casos, no todos, por supuesto, sino antiabogado laboralista. Eso es así. Por otro lado, en mi rol de ya vicepresidenta del colegio, lo que le quiero decir a todos es que el colegio va a acompañar todo tipo de reclamo, como lo hizo hasta ahora, en cuanto a honorarios, y que no dejen de hacer la presentación por mesa general de las presentaciones donde piden el acompañamiento del colegio, inclusive pueden pedir un vedor del colegio. Eso es votado en el consejo directivo y yo voy a ser la primera que va a levantar la mano para acompañarlos, porque es lo que corresponde. Y por supuesto que sí, coincido con Julio en que hay que hacer acción, hasta diría acción directa, para lograr que las tasas de interés se respeten. Después, con respecto, doy vuelta a la página, voy a lo práctico, lo que hablaba hoy con Mariela, que es que en cuanto a los intereses en el calculador del colegio público, lo primero que tenemos que hacer, se lo digo a todos los colegas, es la actualización de la 2658 desde el despido a la notificación de la demanda, y con ese número ir al cálculo por la nueva tasa y sale con fritas. No es nada complicado. Está saliendo bien ese cálculo, pero tienen que tomar el trabajo de hacer primero el cálculo manual por la 2658 desde el despido al momento de que notificación de la demanda. De la demanda. Por mi parte, les agradezco muchísimo a todos, Casiano, el doctor González Rubio, por haber participado de esta convocatoria enorme que tuvo hoy este Zoom de súper interés, y vayamos por más, vayamos por mucho Zoom donde podamos ayudar a los colegas a seguir trabajando. Muchas gracias, Julio, Mariela, Facu. Bueno, gracias a todos los participantes y les mando un beso enorme y siempre a disposición de ustedes. La mayoría tiene mi celular, pueden comunicarse conmigo a través de las redes, y si no, normalmente estoy en el 4º piso y si quieren tener un encuentro conmigo me mandan un mensaje y yo los voy a recibir con muchísimo gusto. Un besito para todos. Gracias, Pato. Gracias, Pato. Muchas gracias por dar la palabra, por ser la palabra nuestra en el colegio y dejar bien claro para los colegas que estamos para ayudarlos. Por mi parte, nada más. Casiano, si querés decir algo, si no le decimos a Julio que cierre. No, muchas gracias, sí. Gracias a todos, simplemente. Gracias a vos, Casiano. ¿Yo puedo hablar? Sí, sos vos, Julio. No, yo lo que sugerí varias veces en AFTE, y no encontré ningún apoyo, no de ustedes, sino de los abogados. Yo voy a hacer una posición. Para mí los abogados son quejosos, antes yo decía quejosos de pasillo, ahora son quejosos de redes. Es mucha queja y poca acción. No es el caso de ustedes que están construyendo todo esto. Yo lo único que pedía, y puedo estar equivocado por ser de la época del papel, que todos los abogados que realmente están sufriendo, mucho más que yo, por la baja de los honorarios y de los montos de los juicios, que manden una carta documento a la Corte Suprema diciendo algo así como: sin indexación no hay justicia, paren de, puedo decir, de robar, de despojar a los trabajadores. Los créditos. De licuar los créditos. De licuar los créditos. Porque yo creo, esto se hace mucho en Estados Unidos, que la gente manda cartas a sus diputados y a sus senadores. Creo que la Corte Suprema no puede estar inmune a si recibe cientos de cartas de los abogados, pero cartas documentos, no cartas comunes, diciéndole que nos están licuando los créditos. Lo saben, pero hay que hacer una especie de operativo clamor. Hay que decirles: señores, basta, porque si no, ellos pareciera que creen que nosotros ganamos mucho más de lo que ganamos, que los trabajadores no se perjudican, tienen miedo de que las empresas se fundan, porque ese es el mensaje que mandan los empresarios, y que no dudo que deben estar haciendo lobby, y los trabajadores, los sindicatos no hacen nada, el poder político no hace nada. Recalde estuvo como senador o diputado durante 10 años y las leyes que sacó son todas pavadas, nunca tocó este tema.
O sea, realmente, si no nos movemos nosotros, que somos abogados, no se va a mover nadie. Y yo digo que hay que ir a la corte de cualquier forma. Julio, ahí está, mira, tenés 3 tareas para pasarnos. De vuelta para darle con todo en las redes. El modelo de Rex, el dictamen de Abramovich, y redactate el párrafo ese. Si vos te lo redactás, yo me comprometo a mandarla la semana que viene, la carta documento, y la subo a las redes. Pero yo te lo mando a vos, a mí no me pidas que yo haga nada. No, yo me ocupo, nosotros nos ocupamos de subir todo, eso olvídate. Y yo te mando los recursos. Y la subo y digo, acá está la carta documento que le mandamos en la corte. Bueno, sí, yo y después de que quiere, se copa y la manda también. Bueno, subilo a AFTE. Sí, por supuesto. Y que el colegio de abogados haga algo. Te reitero, mira, es por ustedes. Yo ya tengo una edad que estoy más cerca de la muerte que de la vida, ¿viste? Yo ya estoy para rajarme de este país y punto. Pero ustedes tienen 20 o 30 años más por delante. Vos, Mariela, sos una piba, vos, Nahuel, sos un pibe. Vos, Casiano, también. Acá yo gané, en los 90 gané fortunas, y estaba bien que las ganara, porque trabajara mucho. Ahora no las gano, porque me lo licúan todo. ¿Cómo voy a ir a una vista de causa? Me dicen que el juicio vale 300.000 pesos y que aquí me ofrecen 150.000 pesos. Un tipo con 10 años de antigüedad. Prefiero perderlo el juicio. La verdad que para arreglar eso no puedo, me van a decir vendido, etc. Y eso le pasa a los abogados jóvenes. ¿En qué soy un abogado joven? Es una persona que tiene que ir al arreglo por cualquier cosa. Parecemos que vamos a cosechar miseria. El juicio vale 1 millón de pesos, nos ofrecen 200.000 pesos y agarramos porque si no, al final del juicio no va a valer ni los 200.000 pesos. Son ustedes los que lo tienen que hacer, no yo. Yo hace 10 años que lo vengo haciendo en soledad hasta que me encontré con vos, Nahuel, y con toda la visibilización que vos hiciste. Pero si no mandamos cartas documentos, el colegio no hace nada, no se presenta, y esto va para Patricia Trota, que estará mirando, supongo, no sé. Te cae tranquilo que te está escuchando y yo le transmito todo lo que... Si no hace nada el colegio, no baile, como dicen políticamente, expresan preocupación. Si voy yo les voy a decir otra cosa, ¿viste? Les voy a decir que se dejen de robar y que dejen de hacer política, pero bueno. Están ustedes, yo hice mi aporte, están todos los recursos, pero apóyenlos a los recursos, porque yo soy un Don Quijote solo, no puedo. No está solo, Julio, no está solo. Mariela, dale cierra esto porque ya estamos en casi 2 horas y la verdad estuvo muy buena. Hubo casi más de 150 personas en línea en un momento entre el Zoom y los que estaban en Facebook, que es un montón, porque después esto mucha gente lo ve en YouTube o se replica de vuelta en Facebook, va a tener un montón de visualizaciones. Por mi parte nada más. Julio, Casiano, a todos los que estuvieron, Facu Giampaoli aportó muchísimos del chat también, un abrazo grande. Cerramos, Marie. Sí, la verdad es que fue una convocatoria excelente, esperábamos que sea una buena convocatoria, pero bueno, nos superó a todos, a mucha gente que se quedó viéndolo por otras plataformas, y los mensajes, Julio, que hay acá son, bueno, obviamente agradeciéndote a vos por estar acá, por la charla, por la calidad de tus comentarios. La mayoría de los colegas concuerdan, obviamente hay cuestiones que, bueno, por supuesto tenemos una ley, está ahí, lamentablemente existe, como dice Casiano, está, el artículo está, bueno, hay cosas que tendremos que soslayar, y ¿por qué no? Porque a veces las leyes son inconstitucionales también, así que bueno, vamos por ahí, y si vamos todos va a ser mucho más fácil que vayamos solos, como vos te estás diciendo que estuviste solo todos estos años, quizás ahora no estamos tan solos, y entre todos podemos lograr algo, así que gracias. A todos, Casiano, un honor que estés acá. Julio, obviamente muy agradecida que hayas accedido a esta invitación. Obviamente que también a todos los que están acá dando su tiempo para estar presentes en esta charla, por supuesto aprender un poco de Casiano, de Nahuel, de Julio, de todos los que estuvieron exponiendo el día de hoy. Así que infinitas gracias a todos y los estaremos esperando en los próximos Zoom que hacemos entre todas las comisiones de la asociación. Así que muchísimas gracias y los saludo. Bueno, cerramos simplemente con, ahí lo pongo para que se vean todos los que están, eliminar destacado. Bueno, un aplauso para Julio sobre todo y para Casiano, que tuvieron un debate buenísimo, que sin uno no hay el otro, y Casiano bancó la parada como un campeón. Fue un interesante debate, la verdad. La verdad que sí, hace rato no teníamos un debate de este nivel jurídico. Si bien tenemos exposición a nivel jurídico, pero hoy hubo debate a nivel jurídico. Hoy hubo debate. Así que bueno, fuerte abrazo para todos.
En breve, si no es mañana, vamos a tener novedades de lo que pasa con el Consejo de Nación, que Abogado del Fuero va a jugar fuerte en el Consejo de Nación. Abrazos para todos. Nos vemos. Gracias. Chau.